Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de Trazando la Verdad. Yo soy Luis. Y yo soy Alex Luna. Como recordarán, en nuestro video anterior iniciamos una serie llamada La creación del hombre, donde pretendíamos enseñar o mostrar lo que había ocurrido con la creación del hombre. En el primer video de la semana pasada encontramos que Dios había hecho una creación perfecta, y dentro de esa creación perfecta estaba el hombre, que también era perfecto. Pero, como les contábamos, ocurrió un hecho: entró el pecado al mundo y todo lo perfecto que había creado Dios fue transformado. La imagen de Dios en el hombre fue distorsionada por el pecado, y toda la creación también sufrió consecuencias. Y te invitamos a que te quedes a ver todo ese video para conocer todas las consecuencias que trajo la introducción del pecado al mundo. Y bueno, antes de ir a las consecuencias del pecado, me gustaría que definiéramos qué es el pecado. Hay una definición que me gusta mucho de Grudem. Él en su teología sistemática escribe lo siguiente: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Esto significa que tanto las acciones, lo que hacemos, pero también lo que está dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todos aquellos deseos, todas aquellas cosas que hagamos y que vayan en contra de la ley moral de Dios, es pecado. Pero no solamente eso, sino también nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, de la cual hablamos en el video pasado, y que hablábamos que la imagen de Dios se distorsiona en nosotros. Ahora nuestra naturaleza tiende al pecado, nuestra naturaleza va dirigida hacia el pecado, en busca del pecado. Entonces estas cosas, al ir en contra de lo que Dios estableció, es pecado. Y no solamente hablando de la ley moral de Dios escrita, sino también de la ley moral de Dios escrita en el corazón del hombre, ¿no? Y Pablo habla sobre esto en Romanos 2, 14 y 15, que voy a leer. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que está diciendo Pablo aquí, que los gentiles, al no conocer la ley de Dios escrita, ¿no? que tenían los judíos, ellos también tenían la ley moral de Dios escrita en los corazones, la cual es la conciencia, ¿no? Entonces, también todo aquello que va en contra de la ley moral de Dios, no solamente escrita, sino la que escrita en la Biblia, sino también la que tenemos en nuestro corazón, es pecado. Y bueno, algunos ejemplos de acciones, pues puede ser a lo mejor robar, mentir, matar, ¿no? Que encontramos en los 10 mandamientos. Y algunos ejemplos de las actitudes o de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, pueden ser el deseo, el desear algo que no te pertenece a ti, sino que le pertenece a tu prójimo, la lujuria, el enojo, ¿no? Pablo habla sobre algunas de estas cosas que están dentro del corazón y que son pecaminosas, que si bien no las demostramos con acciones, siguen siendo pecaminosas. Y me gustaría también hablar sobre un término que la Biblia usa y que también es muy conocido dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Que decimos que pecado significa errar al blanco, ¿no? Ese es uno de los términos que se encuentra dentro de la Biblia, porque hay muchos más términos que hacen referencia al pecado y que pueden enriquecer el significado, ¿no? De pecado. Y errar al blanco, así como lo digo y así como se escucha, podríamos pensar que tiene que ver con un error y no con algo voluntario, ¿no? Sino que traté de darle al blanco, pero fallé. Sin embargo, lo increíble es que la Biblia lo menciona de una manera distinta a lo que a lo mejor nosotros podríamos entender, sino que lo menciona que el hombre intencionalmente falla, es decir, apunta hacia otro lugar y falla.
pero lo hace de una manera intencional, ¿no? Y en Eclesiastés 7:29 podemos encontrar algo que tiene que ver con esto. Dice: aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ¿no? O sea, tiene que ver con el deseo del hombre, lo que él quiso hacer. Entonces, errar al blanco tiene que ver con errar al blanco, pero de una manera intencionada o voluntaria, exactamente, ¿no? Y algunos términos que también la Biblia habla sobre el pecado y que usa para referirse al pecado, que no vamos a explicarlos, pero sí me gustaría mencionarlos, es la irreligiosidad. Esto tiene que ver con la falta de santidad o la irreverencia, la transgresión, la iniquidad o falta de integridad, la rebelión, la traición, la perversión y la abominación. Sí es cierto que la definición del pecado no es nada pequeña, no es como que nada más esto y solamente eso es pecado, hay muchas cosas. Y lo vemos en el Evangelio cuando encontramos el pasaje donde Jesús habla si has visto a una mujer y lo has deseado, has pecado en tu corazón, ¿no? El pecado no solo tiene que ver con una acción, sino viene desde lo profundo de nuestros corazones, ¿no? Y aunque no hagas algo, si lo pensás, si lo llegases a maquinar desde tu corazón y lleva tu pensamiento, ha sido un pecado, ¿no? Entonces es más amplio todo el tema del pecado. Y obviamente lo vamos a tratar en otro video aparte. Ahora vamos a continuar con las consecuencias. Como había mencionado, el pecado entró al mundo. La primera desobediencia fue algo sencillo, solamente se trataba de no comer. Y las consecuencias fueron grandes. Permíteme leer en Génesis 3, del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Vaya, este pasaje es increíble porque es corto, pero nos menciona y nos enumera todo lo que sucedió después del pecado. Hubo una maldición. A veces no nos gusta decir o pensar que Dios maldice, pero lo dice aquí: maldijo la tierra, de tal manera que va a producir cardos y espinas. En otras palabras, que el consumir el alimento de la tierra va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que van a obstaculizar, ¿no? Y lo vemos hoy con plagas, con sequías, con cosas climáticas, ¿no? También vemos que el hombre tiene un deseo a no trabajar, querer las cosas, simplemente tenerlas. Pero nosotros, el trabajo es bueno, ciertamente Dios lo creó y es bueno, pero nosotros tenemos un deseo para no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nos cansa, nos fatiga, porque esa fue, dice, con el sudor de tu frente, ¿no? Tendrás que trabajar y esforzarte para conseguir el alimento. Entonces, la primera parte de las consecuencias fue a la tierra, directamente a la tierra, que esa creación perfecta dejó de ser perfecta con el hecho de que en el principio pues no tenían que cultivarla, la tierra producía por naturaleza, ¿no? Por su propia naturaleza, por la perfección que había en ella. Ahora no, el hombre tiene que estar en ella, produciendo, trabajándola. A la mujer también hubo consecuencias, dolores en su preñez, en su parto, ¿no? Y esas son consecuencias en el mundo, ¿no? Un mundo perfecto dejó de ser perfecto y ahora tenemos lo que conocemos: inundaciones, sequías, incendios, todas esas cosas. La segunda parte de las consecuencias fue directamente hacia el hombre. Terminando el versículo dice que el polvo eres y al polvo volverás. Y está hablando de nuestra muerte física. Nosotros tendremos un límite de tiempo. Hemos visto en la Biblia que hay personajes que vivían muchísimos años, pero nosotros no vivimos ni de chiste esos años. Nuestros días fueron cortados en la tierra y nuestro cuerpo está destinado a volver a donde es, del polvo. Esa es la muerte física. Viene otra consecuencia con el pecado, que esa la vamos a ver en un momento más, que es la espiritual. Entonces, entró la muerte.
también sobre la creación de Dios entró la muerte, sobre los animales, sobre las plantas. Y bueno, otra consecuencia es que la maldad que no existía en el mundo empezó. Hubo un acto de desobediencia, que después vemos un acto de asesinato, y después hay más rebelión en la tierra contra Dios, hasta el punto de que llega a los tiempos de Noé, y Dios dice que la tierra estaba llena de maldad y que se dispuso a hacer algo. Nosotros lo conocemos como el diluvio, pero fue porque la tierra estaba llena de maldad. Un solo acto desencadenó que la tierra se llenara de maldad. Y hoy seguimos viviendo esa parte donde la maldad crece día tras día. Vemos las noticias, vemos nuestras propias familias, cómo hay actos de pelea, cómo hay actos de egoísmo, hay cosas difíciles en nuestras familias. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionabas, esa imagen perfecta de Dios fue distorsionada de tal manera que esa distorsión llega hasta nosotros y la maldad está creciendo. ¿Desde dónde? Desde nuestro corazón. Desde ese primer momento donde fue distorsionada, hemos sido también nosotros distorsionados. Continuando con las consecuencias espirituales, encontramos primero que nada la muerte espiritual del hombre, la completa separación del hombre y Dios, donde, como lo mencionábamos, que Dios nos deja a la deriva. Permíteme leer en Romanos capítulo 1 versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que la ira de Dios se revela contra los hombres, ¿no? Que saben que hay una verdad, como decíamos, ¿no? La ley escrita en su corazón, pero no la seguimos. Hay justicia de Dios para con todos nosotros que hemos quebrantado la ley. Y en Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos que todos los hombres hemos fallado, toda la creación ha fallado y todos somos merecedores de esa muerte espiritual. Y eso no solo viene en estos últimos tiempos después del Nuevo Testamento. Si vamos a Jeremías, vamos a encontrar algo muy curioso que ocurría con el pueblo también. En Jeremías 2:11 dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y este pasaje está hablando de que del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que había escogido, que había redimido de las demás naciones, siguió haciendo lo malo. Y fue tan malo que menciona dos cosas. La primera fue que dejaron de seguir a Dios, dejaron de buscarlo. Y la segunda es que crearon sus propios dioses para seguirlos. Dejaron el agua viva, como lo dice Dios, la verdadera agua, por una agua de mentiras, ¿no? Donde cambiaron, se llama idolatría. Y así nosotros a veces creamos nuestros propios dioses creyendo que es el Dios verdadero. Nosotros tenemos esa consecuencia espiritual, estamos en tendencia a separarnos de Dios, a la muerte espiritual, y esta muerte hay una consecuencia, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí entra una palabra que a veces no nos gusta, pero que es totalmente cierta. El destino de aquellos que no se han arrepentido, que van a pagar la justicia de Dios, se llama infierno. Y no lo inventamos nosotros. Jesús mismo fue quien predicó en muchas ocasiones sobre este lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, que nosotros sabemos que es el infierno. Y ese es el destino, esa es la justicia de Dios para aquellos que han hecho el mal, que han pecado y no han buscado a Dios, que no se han vuelto a Él. Y bueno, en este momento vamos a resolver algunas preguntas, ¿no? Las cuales escribíamos en nuestra cuenta de Instagram y te invitamos a que nos sigas. Nuestra cuenta es trazando_la_verdad. Ahí estamos regularmente escribiendo preguntas que después tratamos en nuestros videos. Y bueno, una de las preguntas tenía que ver con
qué significa o qué es el pecado imperdonable que habla Mateo 12, ¿no? Y bueno, antes de responder me gustaría leer Mateo 12, 31 y 32, donde habla sobre esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y también Marcos habla un poquito de esto. No lo voy a leer, pero si quieres en tu casita puedes buscar Marcos 3, 29 y 30. Habla de esta situación. El que sí voy a leer es la cita de Hebreos. Y aquí encontramos también un poco sobre este pecado imperdonable. La cita es Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a un vituperio, ¿no? Aquí está hablando de que es imposible, ¿no? Que aquellos que conocieron la verdad, aquellos que conocieron también las obras del Espíritu y lo rechazaron, ¿no? Y no solamente rechazaron, sino que trataron de avergonzar a Cristo, es imposible que haya arrepentimiento en ellos, ¿no? Si regresamos a la cita de Mateo, vemos que aquí están los fariseos, están hablando acerca de los milagros de Jesús, ¿no? Y están comparando, están diciendo que esos milagros vienen de Belcebú, ¿no? Los fariseos conocían la verdad, ¿no? Ellos conocían la verdad de Dios, tenían la verdad de Dios, conocían las profecías, conocían acerca del Mesías y conocieron las obras del Espíritu, porque antes de esta cita vemos a Jesús haciendo muchos milagros, los cuales los presenciaron los judíos, ¿no? Sin embargo, ellos al conocer la verdad, al presenciar la obra del Espíritu Santo a través de los milagros que hizo Jesús, rechazaron esa verdad. La rechazaron y no solamente eso, sino que trataron de avergonzar también a Jesucristo, ¿no? Entonces aquí vemos algunas cosas que tienen que ver con el conocer, pero rechazar de una manera voluntaria, ¿no? Y el hablar en contra del Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos decían que esos milagros eran obra de Belcebú, ¿no? Cuando no era así, eran obra del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús habla acerca de este pecado imperdonable, no significa que Dios sea incapaz de perdonar algo, o que lo que hizo Jesús en la cruz no sea suficiente para perdonar algo, sino significa que en este grado el corazón del hombre está tan endurecido que no encontrará arrepentimiento, ¿no? Porque él ya conoció todo, conoció la verdad, conoció la obra del Espíritu Santo y aún así la rechazó, y no solamente la rechazó, sino que habló en contra, ¿no? Blasfemó en contra de todas esas verdades del Espíritu Santo, incluso trató de avergonzar a Cristo, ¿no? Entonces no tiene que ver con que Dios no puede hacerlo o la obra de Cristo en la cruz no es suficiente, sino tiene que ver con que el corazón del hombre está tan endurecido que no hay manera de que él pueda ir al arrepentimiento. Sí, continuando con las preguntas, había una donde decíamos que si Dios podría ser de alguna manera el autor del pecado. Y bueno, simple y sencillamente no, no puede ser, debido a que hemos conocido que Dios tiene unos atributos y no puede ir en contra de esos atributos. Y uno de esos atributos, y muy importante, es que Él es santo. Es santo, santo, santo. Así lo dice la Biblia cuando habla de su santidad. Y eso quiere decir que está apartado de todo el pecado, que no hay maldad en Él. También hay un atributo que Él es bueno, Él es misericordioso. Y por lo tanto no hay maldad en su corazón, no hay maldad que Él pueda hacer. Y por tanto no hay manera que Él pueda concebir el pecado, que Él sea el autor del pecado. Porque no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y
continuando con esto, había una segunda pregunta sobre las consecuencias de una ofensa. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos ofendiendo a Dios mismo, estamos ofendiendo a quien es Él, estamos ofendiendo al ser más importante, maravilloso de todo el universo. Si yo te ofendo a ti, Alex, seguramente tengo lo mínimo que hacer es ofrecerte una disculpa. Y tal vez tú digas, está bien, pero nuestra amistad tal vez ya no va a ser la misma. Ahora, eso solo es entre tú y yo, que solo somos simples humanos. El problema es este. Tú y yo hemos ofendido a un Dios totalmente perfecto. El ser más maravilloso que existe. Lo hemos ofendido. Aún muy pequeña nuestra ofensa, es una gran ofensa porque Él es el que merece toda la gloria y toda la alabanza. Nuestra pequeña ofensa delante de Él es una ofensa muy grande. Y si lo que ocurrió con un solo mandamiento quebrado, que fue en Génesis, fue la maldición de la tierra y fue nuestra maldición porque ahora morimos, porque ahora tenemos una muerte espiritual, ahora imagina las consecuencias de nuestros propios pecados, que no ha sido uno, estoy seguro. Y esa es la gravedad de nuestra vida, que nosotros ahora nuestro corazón está endurecido y necesita la palabra de Dios para poder tener un corazón de carne. Necesita el Espíritu de Dios que haga esa obra, que transforme su corazón. Y eso introducimos entonces al tema de nuestro siguiente video, donde hablaremos de la solución que ha provisto Dios para el problema del pecado. Te invitamos a que estés pendiente y no te pierdas nuestro siguiente video. Así es, y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo. Esperamos que este video lo hayas visto de inicio a final y confiamos y oramos también para que esto sea de bendición para ustedes y también para nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si te están gustando estos videos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Trazando la Verdad en Facebook y en Instagram. Y también déjanos un mensaje en nuestros comentarios, ya sea en nuestras redes sociales. Responde las preguntas que estamos subiendo los días lunes. Y una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye.